máximo este evento. En primer lugar, queremos agradecer a nuestros patrocinadores de esta segunda edición, el Monterrey Digital Hub, en cuyas instalaciones nos encontramos hoy, y a la Institución Educativa TEC, donde se estarán tomando fotografías profesionales durante los breaks para quien guste actualizar su foto de perfil y a realizar algunas preguntas. Sin más por el momento, me gustaría presentar a nuestro fundador y director general de Atlas, el maestro Pedro Valle. Pedro nos compartirá información importante del evento y un breve mensaje de inauguración. Muchas gracias, Estefanía. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos y todas? Muchas gracias por venir. Ya estamos al aire. Nuestra máquina. El día de hoy estamos súper contentos de que nos acompañen colegas, amigos y amigas. La realidad es que cuando fundamos Atlas teníamos dos maneras de ver el mundo empresarial. Quédate con tu receta secreta, no compartas nada y guárdatelo para ti mismo, porque aparentemente eso es lo que muchas escuelas de negocio enseñan. Tienes una receta secreta y guárdatela. Pero por otro lado, aceptamos una filosofía que aprendimos en Silicon Valley, que fue la filosofía de compartir todo lo que puedas. Y junto con esta filosofía tenemos una serie de cultura que les quiero platicar, porque esta serie de cultura se nos ocurrió en un café y creamos que hasta el día de hoy con mucha de la gente que vivimos. Y en Atlas Academy, en esta comunidad de la que hoy nos están ayudando a crecer, pensamos en la protección instantánea. ¿Eso qué quiere decir? Cualquier persona que entra a nuestro equipo, cualquier persona que comulga con la comunidad, pensamos que no debería pensar siempre en un producto perfecto. Hace poco escuché a un cliente, la información siempre va a ser imperfecta, siempre va a haber una pequeña oportunidad en cubrir un censo contra una muestra o en cubrir con certeza todo. En ese sentido, los invitamos el día de hoy a llevarse ideas que sean innovadoras, ideas que puedan experimentar y no piensen en la idea perfecta, sino en algo perfectible que durante el tiempo puedan seguir compartiendo. Comparte todo lo que puedas. Vamos a tener algunas dinámicas. Esperamos que realmente puedan conectar entre ustedes. A lo mejor hay gente que ahorita llega y tiene una necesidad de replenishment, logística, caso real, lo acabo de escuchar, y hay alguien que también lo sabe. Hay alguien que lleva 5 o 10 años de experiencia. Usemos este foro para compartir todo lo que puedan. Muestra pasión y talento. Sabemos que todos los que están aquí, de alguna u otra manera, les mueve el mundo de los datos, de la analítica. Por eso, dedican una parte de su mañana y les queremos agradecer. Licencia para soñar. No todo ya está hecho, no todo ya está cubierto, no todos los ángulos se han pensado y no todas las investigaciones han sido concluyentes. Entonces, tienes licencia para soñar. De esta manera, pues siempre nos gusta mantener una mente armoniosa. Entonces, pues, la realidad es que les quiero dar muchísimas gracias por venir acá. Atlas Academy es una comunidad que hoy suma, al menos en el blog, más de 100,000 visitas al año, al menos en el podcast, más de 50,000 escuchas históricas, al menos en asistencias a conferencias, en eventos, más de 10,000 personas al año. Y sumando todo eso, creemos que estamos al menos inspirando a mucha gente, al menos motivando a ejecutivos y ejecutivos a tener un camino muy claro de carrera. Y a lo mejor están decidiendo optar por esta parte de la ciencia de datos. Entonces, pues gracias por estar aquí. Tenemos una dinámica muy importante. Ahora sí, es momento de iniciar con nuestra primera conferencia. Esta primera conferencia estará a cargo del doctor Edgar Lunes Domínguez, quien es licenciado en Economía de la Universidad Autónoma de León y cuenta con una maestría de doctorado en Economía de la Universidad de Chico. El doctor Luna trabajó en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, fue editor y jefe de la revista Ensayos y ha sido catedrático en la Universidad de Washington, Universidad de Seattle y la Universidad Autónoma de Nuevo León. Actualmente es el director del Centro de Investigaciones Económicas UANL, donde ha laborado por más de 8 años. El día de hoy, el doctor Luna nos dará una visión de la situación económica mundial, así como de la situación en Latinoamérica, en México y algunas perspectivas importantes a nivel local en Nuevo León. Sin más, bienvenido, doctor. Buenos días. Un gusto estar aquí. Gracias primero a Atlas y a la Pedro y a César por invitarme. Veo caras conocidas, algunos alumnos, es bueno que estén aquí. Yo básicamente les voy a hablar de
Les voy a hablar de la situación económica actual, voy a dar una perspectiva de la economía mundial, la situación de México, voy a hablar por ahí de Nuevo León y los pronósticos para este año y el próximo. Cuando hablamos de la producción global de la economía que esperamos o que vivimos una recesión de COVID que todas las padecimos. La economía mundial en el 2021, después de este gran bache que se puede ver aquí, un 6%, actualmente cerró en 3.4%. Y al final voy a hablar de lo que se espera en la economía mundial. Aquí tenemos también algunas de las principales economías. Está México por aquí. Si se fija en México, cuando teníamos la recesión por COVID, fue más cayó y en el rebote también fue la que empezó menor crecimiento. Entonces ahí tenemos algunos retos que enfrentamos. Una de las grandes motores de la economía mundial es Estados Unidos. En el 2021 aumentó su producción un 5.9%. En el año pasado se cerró en 1%. Y empezamos a ver señales de que se está acelerando la economía. Esto es muy importante para México, porque es un socio comercial, la mayoría de las exportaciones van para allá. La inversión que viene del extranjero, principalmente viene de Estados Unidos, entonces por ahí hay un poco rojo para la economía mexicana. Por ahí que sí, a Estados Unidos le da una culpa a la economía mexicana, le da una economía, ¿no? Entonces, hay que estar pendientes de eso. ¿Por qué hablo de una posible recesión? El Conference Board tiene un indicador adelantado que utiliza, cuando están los datos adelantados y de alta frecuencia, hace un casting para ver hacia dónde se va la evolución de la economía. Si tomamos las últimas recesiones, vean que este indicador, cuando empieza a caer por abajo de este umbral, tenemos recesiones. Estas barras grises son nuestras recesiones, y ven que cuando este indicador va para abajo, pues encontramos alguna recesión, sobre todo cuando pasa este umbral de -4. Por acá estamos ya rebasando el umbral y es lo que se espera, y todos los expertos coinciden en que pudiéramos tener una recesión en Estados Unidos. Creo que el tema de la recesión no es, casi todos afirman que va a haber una recesión, ahí la discusión es qué tan severa o qué tan dura puede ser o no esta recesión. La inflación ha sido un dolor de cabeza para todos los bancos centrales, Estados Unidos es una excepción. Y después de la pandemia, salimos de pandemia, empezaron a haber problemas en la cadena de suministros. China tenía una política de cero COVID, había un brote en China, cerraban puertos, cerraban ciudades, y la cadena de suministros se veía interrumpida. Eso afectó mucho la producción. No sé si alguno de ustedes tuvo la idea de comprar un auto en prestación y llegaban y decían, sí, como 6 meses, te digo cuánto quieres esperar para que llegue, ¿no? Entonces, fue parte por la cadena de suministro. Y luego llegó el conflicto entre Rusia y Ucrania, que eso también impactó la inflación. Y de hecho, en Estados Unidos, la Reserva Federal empezó a incrementar tasa de interés a mediados del año pasado. Y si se fijan en cuanto a incrementar tasa de interés, vemos que la inflación empieza a crecer. Esta es una de las razones que tienen los bancos centrales para la inflación. Entonces, ya liga varias veces a la baja y va convirtiendo al objetivo que tiene la Reserva Federal. Los bancos centrales tienen un objetivo para que el Banco de México 3%, más o menos, un porcentaje. En el caso de México tenemos el Producto Interno Bruto, que en el 2021 se incrementa 1.1, en el 2022 se incrementa un 3.7%, y también empieza a desacelerar. De hecho, nos sorprendió, y al final voy a hablar de los datos más recientes. En el último trimestre, en el último trimestre de 2022, es un máximo histórico, pero estamos dando señales también de desaceleración. Vemos también que el empleo, cuando lo vemos a través de los datos del IMSS. Los datos del IMSS reporta el empleo formal que se da en la economía.
Este empleo formal es el que tiene acceso a servicios de salud, a una pensión, a crédito para compra de gas. Entonces, es realmente el empleo que queremos que generen las economías. Entonces, si se fijan, empezamos aquí con la caída de COVID, se recuperó, pero ha estado estancado. De hecho, ha habido un debilitamiento cuando habló de la agregado para el caso. Vamos a ver, en el caso particular de Nuevo León, también del último mes y de los primeros 4 meses del año, Nuevo León ha creado bastantes empleos y ahorita con tipo de cambio. Vemos que ha pasado la barrera de los 18 a los 17, ha tenido un mínimo, ha alcanzado su mínimo histórico aquí. Y parte se debe a la dinámica de las remesas que han alcanzado máximos históricos y en inversión extranjera y el capital recibido, pero también ese diferencial de tasa de interés. Al final del día, o lo que paga un CETE, por ejemplo, es más rentable para los extranjeros de lo que paga el bono del gobierno de los Estados Unidos. ¿Por qué? Banco de México empezó a incrementar tasas de interés en el 2021. La Reserva Federal empezó en el 2022. Ese diferencial hace más atractivo ese tipo de instrumentos y por eso tenemos un flujo de dólares y eso ha hecho que se fortalezca el peso, ¿no? Tiene su desventaja, nos hace menos competitivo con las exportaciones. Si vienen los turistas, pues compran menos y eso desincentiva el turismo, pero pues nos rinde más cuando vamos a Macario. Eso es importante, menos para mi esposa. Como la mayoría de los países, en México hemos padecido de inflación. De hecho, ha sido un periodo de gran inflación a lo que estábamos acostumbrados antes de la pandemia. Generalmente, antes de la pandemia hablamos de un 3%, alrededor del 3%. A partir del COVID, de hecho, durante el COVID, los precios bajaron más de lo esperado, pero ya cuando volvimos a abrir otra vez, cuando el paro de actividades, en un principio, si recordamos, en abril se trató toda la economía y empezaron a reabrir la economía de nuevo. Vemos un incremento, pero lo mismo, cadena de suministros, la cadena de suministros de China, que viene de China, se viene interrumpida, eso afecta a los productos que tenemos aquí, los encareció, hubo escasez, y aparte la guerra con Rusia y Ucrania también impactó, y el máximo histórico, uno de los últimos años, lo alcanzamos en agosto, septiembre, y a partir de ahí ha ido bajando. ¿Qué es lo que hizo el Banco de México? Empezó a incrementar la tasa objetivo. De hecho, la tasa objetivo es de 11.25%. Ha sido también la tasa máxima histórica que hemos tenido. De hecho, hoy se junta el comité para decidir si hay aumento de tasa de interés o no. No hay consenso. Hay expertos que creen que lo van a mantener constante y hay otros expertos que creen que sí va a incrementar al menos 25 puntos básicos. ¿Qué implicaciones tiene eso también? Tener tasas de interés desincentiva la inversión, la compra de casas, la compra de autos, y eso también empieza a generar problemas en la economía, en la actividad económica, y empezamos a ver también esa celebración. Algo importante para los que no son economistas, de nuevo, la idea de subir tasa de interés es para bajar la inflación, reducir los precios y para que conviertan al 3% que les decía, si vamos a la figura anterior, ahorita en abril, vean que estamos 3 puntos porcentuales por encima de ese objetivo. Los macros recientes, lo que les comentaba, el PIB en el último trimestre del 2022 incrementó 3.6%. Pero en este año se ve que hay una desaceleración. Tenemos que la actividad industrial en marzo de 2023, a tasa anual de 1.48, manufactura 1.76. La confianza del consumidor, si bien incrementó 0.6, está en 44.1. Este índice de confianza del consumidor me dice qué tan confiable se sienten los hogares acerca de la economía. Un número por encima del 50 es un índice que es un número por encima del 50 me dice que la gente es más optimista. Si
ya la gente está haciendo más rico. Y eso se ve afectado por las compras, ¿no? Van a ahorrar más, pero gastar menos, y eso se ve afectado en la actividad económica. La inversión bruta, si bien se incrementó, pero todavía hay un rezago, hay de inversión, también de inversión, visitantes internacionales que incrementaron, y las divisas que no son el país también se incrementaron. Panorama económico de México, el alto costo logístico de la guerra comercial. Estados Unidos cambió la oportunidad de ir sobre. ¿Qué es lo que está pasando? Por el problema que hay en suministros desde el 2021, empresas, sobre todo de Estados Unidos, empezaron a darse cuenta que era mejor tener que tenerlos allá. Si bien al principio era mano de obra barata, si iban a China, por ejemplo, el pensar que con la cadena de suministros y la guerra también comercial que empezó en Estados Unidos, pues ya no les parece muy buena idea tener o depender de los chinos para esta producción que tienen. Entonces decidieron relocalizar muchas de esas plantas que hay en China para acá, y México ha captado en los últimos meses inversión extranjera directa muy importante, y el estado de Nuevo León ha sido uno de los principales ganadores en esta relocalización de la cadena de suministro, ¿no? Como les comentaba, el PIB destacó en el cuarto trimestre con un incremento significativo, la inversión también se incrementa, pero hay un rezago ahí. Y actualmente tenemos un panorama medio complicado porque tenemos altas tasas de interés que desestructuran la economía, y bien tenemos el riesgo de una desaceleración económica de Estados Unidos. Para Nuevo León, en el primer trimestre de 2023, la actividad económica estatal creció un 3% en términos anuales. Tenemos que en abril se registraron 1.8 millones de empleos formales en Nuevo León, alcanzaron un máximo histórico. De esos, en los primeros 4 meses, el Nuevo León se ubicó como el primer lugar de la creación de empleos. El 12% de esos nuevos trabajos se centraron en la entidad, Nuevo León. Las exportaciones de Nuevo León también registraron nuevos récords, con 51.2 millones de dólares, un crecimiento del 23% el año pasado. Y lo que les comentaba, la inversión extranjera directa también somos el segundo. En el 2022 fuimos la segunda entidad después de la Ciudad de México en captar esta inversión, ¿no? Y todos nos dimos cuenta que Tesla también se viene y muchas empresas están relocalizando. Y también representa un gran reto, ¿no? No nada más es traerlos para acá, es mano de obra. Si bien las empresas van a empezar a competir por la mano de obra calificada, eso va a ser bueno para los salarios, van a tener que pagar más, pero también tenemos el gran reto de movilidad. Va a haber migración probablemente. ¿Dónde van a vivir esas familias? Necesitamos casas, necesitamos servicios, agua, electricidad. La generación de electricidad viene importante ahorita también para las empresas, ¿no? De dónde se va a generar toda esa energía para que se vayan a instalar estas empresas. Pero también hay un área de oportunidad, puede haber más trabajo, y sobre todo para las empresas locales es la oportunidad de incorporarse a la cadena de suministros de las empresas. ¿Cómo yo puedo ser proveedor de insumos para todas las empresas? Es el gran reto, pero también la gran oportunidad que tienen las empresas de la entidad. Y los pronósticos. Se espera un crecimiento moderado en el 2023 y en el 2024. En la mayoría de los países se vio un incremento en la inflación, y a su vez todos los países, o la gran mayoría de los países, incrementaron tasas de interés. Eso hace que se vea un aceleramiento también de las economías. En Estados Unidos también se volvió a comentar, empezó la alerta desde que quebraron los bancos ahí en Silicon Valley, entonces eso también pone los ojos rojos, y por eso hablo de la ligera recesión que hay. Los pronósticos, de acuerdo con la OCDE, tenemos que para México este año va a crecer 1.8%, el próximo 2.1%. Estados Unidos 1.1% y en el 2024 0.9%. El mundo, lo que les comentaba para la OCDE, es 2.6% y en el 2024 se recupera un poco con 2.9%. Cuando vemos a los pronósticos del fondo, el fondo también pronostica muy parecido a México en la OCDE, es 1.8% y 1.7% para el 2024. Y
Y de nuevo ven que Estados Unidos pues, va a estar en 1.3, 1.2, cuando lo comparo con el 2022 que le fue bastante bien. También el Banco de México hace sus pronósticos y el Banco de México para el 2023 tiene un pronóstico del 1.6, está más o menos alineado con Citibanamex y BBVA. También para el 2024 se pronostica un 1.7, 1.5 y 2.2. Si se fijan, está alrededor de un poquito abajo de 2 para el 2024. La inflación para este año se espera que no ponga el 3%, pero que sea de un 5%. La inflación subyacente, es importante la inflación subyacente. Cuando vemos precios hay dos tipos de inflación, si es lo quieren ver. La no subyacente es la que incluye alimentos y verduras y energéticos que no están procesados, es decir, son volátiles. Si van ustedes al súper en septiembre, y temporada de naranja está muy barato. En el Centro de Investigaciones Económicas hacemos un índice tipo de eso, que seguimos los precios en el área metropolitana. Y a partir de que entré el año pasado en el centro, que tengan que hacer las compras en casa. Porque no sé dónde están los precios, cómo están. Si aquí le cerraron, no sabía, cerraron en enero, incrementó como un 80%. ¿No? Entonces, ¿por qué? Por la temporada, ¿no? Entonces, esa inflación al final responde más a la temporada y a los subsidios que puede tener el gobierno. La que más importa es la no está, no depende de esas fluctuaciones. Y el problema ahorita que vemos también es que la inflación subyacente en México está muy por encima de la inflación general. Entonces, por eso aquí la estamos pronosticando y si se fijan está por encima de lo que es la inflación general. Esta es la que más alta. Incluye bebidas, alimentos procesados, ropa, o lo demás que consume un mexicano rojo. Tipo de cambio, pronóstico es que va a estar en 19. ¿Por qué? Si realmente se cumple el problema de la recesión en Estados Unidos, pues eso va a cambiar, ¿no? Las remesas van a bajar, las exportaciones van a bajar, y eso va a hacer que el tipo de cambio se ajuste. Y la tasa de interés, vean que Citibanamex está apuntando a que hay una reducción en el demás. ¿Por qué tengo esta parte de criterios? Una parte importante de la estabilidad macroeconómica depende de cómo se comporta el gobierno y tiene que ver mucho con la. El problema que le vemos es que los criterios de política fiscal, que esos criterios de política fiscal los utiliza el gobierno federal para hacer sus pronósticos de la recaudación de gasto. Un pequeño problema que hay es que, si se fijan, lo que incluye los criterios de política fiscal, para este año están estimando un 2.4% de crecimiento y para el próximo, para el 2022 apuntaban un 2.4% y para este año es un 3%. Vean la inflación que están asumiendo, 3.2%, una tasa de interés de 8.5%. Un tipo de cambio, si bien el tipo de cambio están sobrados, pero aquí, ¿qué sucede? Que la recaudación que están pronosticando no va a ser la real y va a haber presiones ahí para implementar un poco más la deuda. Entonces, también ahí existe ese riesgo por la presión de las finanzas. Y también en el Centro de Investigaciones Económicas hacemos pronósticos. Y al menos nuestro pronóstico para este año, para el PIB, está en 1.56. Para Nuevo León, los que les interesa la entidad, estamos en 1.11%. El número de asegurados en el IMSS es a nivel nacional. Creemos que el empleo formal va a crecer un 2.8%, mientras que la entidad va a crecer un porcentual más, un 3.3%. La tasa de interés objetivo, nosotros estamos en un 11.25, creemos que va a haber al menos dos incrementos más, y el tipo de cambio es dos. Y algunas reflexiones finales. ¿Cuáles son los retos que vemos en la economía? El reto de la seguridad pública en algunas regiones del país. Eso hace que no hay incentivos para generar actividad económica. Las empresas no van, no se instalan, y sigue habiendo áreas donde son las regiones del país donde la seguridad ha repuntado. La inseguridad ha repuntado, ¿no? Las elecciones federales,
ya empezamos. Eso también genera incertidumbre. Las empresas tienden a no invertir mucho porque la incertidumbre incide el hecho de tener unas elecciones, eso genera ya incertidumbre, ¿no? Le pone otro factor ahí de incertidumbre a la economía y entonces eso también nos ayuda mucho. Lo que les decía, una recesión en Estados Unidos que nos va a pegar bastante y ese es el peso que vemos. Si se da la recesión, pues vamos a tener una caída en las remesas y en las exportaciones, que también nos va a estar negativa. Finalmente, con anuncios parroquiales, así les terminan los anuncios parroquiales, porque aquí les quiero compartir las cosas que hacemos en el CIE. De hecho, hacer negociaciones económicas, hacemos trabajos de consultoría para empresas en el gobierno federal y estatal, pero también tenemos algunos indicadores que compartimos con la comunidad. Tenemos nuestro boletín de indicadores del entorno económico, donde tenemos pronósticos y hacemos análisis de los principales indicadores económicos del país y de la región. Tenemos el índice de precios del área metropolitana, que a diferencia de lo que hace el INEGI, nosotros tenemos lo que consume el región promedio, y al final no creo que es un carne asada y cerveza, pero sí varía mucho cuando medimos la inflación. Es muy diferente la inflación de área metropolitana, la gana de nosotros. De hecho, el Centro de Investigaciones Económicas estima este índice de nosotros lo hacemos antes de que se midiera la inflación en México. Y también les comparto las redes sociales, en CIEPAECO y CIE en Facebook. Y ahí está mi correo electrónico, tienen todas las preguntas y les agradezco muchas gracias por su atención. Yo pensé que les estaba buscando cartas en lo que yo presentaba, pero bueno que sí logré captar. Gracias.